Integración de la carpeta de investigación en el sistema penal acusatorio adversarial y oral. En el sistema penal acusatorio y oral comprenden de tres fases. La fase preliminar, que comprende la noticia criminal, auto de vinculación a proceso, es donde se formula la imputación. Durante esta fase comienza el periodo judicial de la investigación. En la fase intermedia tenemos la formulación de la acusación, auto de apertura a juicio oral. En este periodo es la preparación del juicio oral. Y la tercera fase es el juicio oral. Tenemos el alegato de apertura y la sentencia. ¿Qué es la carpeta de investigación? Es la investigación informal que lleva a cabo el Ministerio Público, la Policía Investigadora y los servicios periciales, en cuanto tengan noticia del hecho delictuoso y de la probable comisión o participación en la comisión de este hecho delictuoso, a fin de acudir ante el juez a formular la imputación. Está conformada por un registro cronológico de diligencias. Tipos de carpeta de investigación. En el sistema penal acusatorio se tienen dos tipos de carpeta de investigación. Carpeta de investigación sin detenido, en la que contiene los siguientes elementos que se tienen que cumplir: la noticia criminal, el acuerdo de inicio, la integración de la trilogía investigadora, constitución al lugar de los hechos, establecimiento de la primera teoría del caso, búsqueda de elementos de perfeccionamiento de la teoría del caso y el acuerdo de determinación. En la carpeta de investigación con detenido contiene los siguientes elementos: noticia criminal, estando presente el indiciado. 2. Acuerdo de inicio. 3. Lectura de derechos. 4. Calificación preliminar de la detención. 5. Investigación de la trilogía investigadora. 6. Constitución al lugar de los hechos. 7. Establecimiento de la primera teoría del caso. 8. Búsqueda de elementos de convicción para el perfeccionamiento de la teoría del caso. 9. Audiencia de conciliación en etapa de investigación y acuerdo de determinación. Debe contener la carpeta de investigación sin detenido la noticia criminal, la cual puede ser recibida por el Ministerio Público, artículo 21 constitucional, párrafo primero. Al momento de recibir la denuncia debe llenar los siguientes formatos: formato de entrevista al denunciante, formato de reserva de datos personales y la lectura de derechos a la víctima o ofendido. Otro elemento que se tiene que cumplir en la carpeta de investigación sin detenido es el acuerdo de inicio. Es un documento administrativo de control interno de la Fiscalía. No es necesario que la defensa tenga a la vista el acuerdo de inicio, ya que los datos sobran dentro de la misma carpeta de investigación. Trilogía investigadora. La trilogía investigadora se integra por Ministerio Público, investigador jurídico, policías, investigador fáctico, peritos, investigador técnico. Constitución al lugar de los hechos. Cadena de custodia, ley de la autenticidad y ley de la mismicidad. Eliminación de fuentes de peligro, acortonamiento y aseguramiento del lugar de los hechos. Análisis de la escena de los hechos para la búsqueda e identificación de indicios, identidad, estado original, levantamiento, aseguramiento y embalaje de los indicios, condiciones de recolección, embalaje, preservación y traslado, preservación de los indicios, nombre e identificación de todas las personas que hayan estado en contacto con los indicios. Establecimiento de la teoría del caso. La teoría del caso tiene tres elementos a saber: teoría fáctica, se trata de una narración cronológica de los hechos; la teoría probatoria, enumeración de los datos de prueba; y la teoría jurídica, hipótesis de derecho.
Fáctica. Existen dos formas de argumentar un hecho: sistemática y cronológica. Debe ser una exposición corta, debe ser una exposición consecutiva, debe ser una exposición continua, jamás dar por sobreentendido un planteamiento. Teoría probatoria. Es importante diferenciar entre dato de prueba primario y dato de prueba complementario. Relacionar cada dato de prueba primario con cada dato de prueba complementario. Ubicar el dato más fuerte al inicio y el dato más fuerte al final. La enunciación de los datos de prueba deben ser de una manera enlistada. Teoría jurídica. Tipo penal básico. Elementos. Objetivos, subjetivos, dolo o culpa, normativos, forma de investigación delictiva, grado de ejecución del hecho. Búsqueda de elementos de convicción. Para el perfeccionamiento de la teoría del caso, consiste en la ubicación de nuevos datos de prueba, en su gran mayoría localizados en el lugar de hallazgo, siempre y cuando tengan relación con los hechos investigados y fortalezcan la línea de investigación planteada. Carpeta de investigación con detenido. Detención. La providencia precautoria de la detención se da en flagrancia o caso urgente. La flagrancia tiene su fundamento en el artículo 16, párrafo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El caso urgente tiene su fundamento en el artículo 16, párrafo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Flagrancia. Para que se dé la flagrancia deben de cubrirse los siguientes requisitos: la existencia de un hecho delictuoso. 2. Que el sujeto sea detenido en el momento de cometer el hecho o inmediatamente después con persecución material. Que el sujeto sea puesto a disposición del Ministerio Público inmediatamente. Que obre registro de detención. Caso urgente. Fundamento constitucional, artículo 16, párrafo 6. El caso urgente consiste en una providencia precautoria administrativa que se da a través de una orden de detención. Sus requisitos son los siguientes: que se trate de un hecho delictuoso grave, que exista riesgo fundado de que el sujeto pueda sustraer de la acción de la justicia, que por razón de la hora, lugar o circunstancia no pueda acudir ante el juez de control para solicitar una orden de aprehensión. Formato de registro de detención. El formato de registro de detención debe contener nombre del detenido, apodo y media afiliación, datos de localización del indiciado, lugar, fecha y hora que se realiza la detención, circunstancia que motivaron la detención, nombre de los agentes quienes realizan la detención, cargo y adscripción, nombre de la autoridad ante quien se pondrá a disposición al detenido y tiempo aproximado de traslado. Lectura de derechos al indiciado. Derecho que se le presuma su inocencia hasta que exista sentencia condenatoria en contra. Derecho a contar con un abogado defensor, a declarar o a guardar silencio. Toda declaración debe llevarse ante el juez y en presencia de su abogado defensor. Aportar datos de prueba para su defensa, a saber quién lo acusa y por qué lo acusa, a no estar incomunicado. Calificación preliminar de la detención. El Ministerio Público, una vez que haya dado lectura de derechos, verificará que se cubran todos y cada uno de los elementos de la flagrancia o del caso urgente. Si considera que existen argumentos suficientes para sustentarlos ante el juez de control, elaborará un acuerdo de retención, flagrancia. Si considera que existe necesidad de una detención, elaborará un acuerdo de detención, caso urgente. Audiencia de conciliación. Se llevará a cabo ante el Ministerio Público Conciliador en los siguientes supuestos: que se trate de bienes jurídicos disponibles de carácter personal, lesiones no graves, prevalezca la voluntad de la víctima, que se persigan a petición de parte ofendida. Se deberá firmar un acuerdo conciliatorio. La consecuencia será concluir con la investigación.